Buenas noches, bendiciones. Les invito a abrir Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo para tener el contexto de lo que estamos viendo, ya que hemos tenido una recepción de lo que fue un descanso. Vamos al capítulo y acompáñanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial donde damos lectura a la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestra cita bíblica es Primera Pedro, capítulo 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta aquí hemos leído hasta el 22, más allá que en la afiche dice 21, pero antes de comenzar el análisis vamos a pedir a nuestro hermano Pastor Gustavo que esté orando por este estudio. Muy bien, amados hermanos, la bendición está nuevamente con los estudios.
Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu muy misericordia, por la oportunidad de volver a retomar los estudios día viernes. Pido, Señor, tu bendición para tu siervo, para que pueda, Señor, conducir bien, Señor, este estudio, y tu Santo Espíritu nos ministra a través de esto, Señor. Todo eso lo pedimos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, bendiciones a todos. Dice así el texto que hemos leído, pero vamos a verlo desde el versículo 13 hasta el 17 nuevamente. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ustedes siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hoy en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hemos leído primera de Pedro 3, desde el 13 hasta el 17. El apóstol Pedro nos insta que tengamos bien para quienes nos maldicen, nos hace mal a la persona, a cada uno de los hermanos, porque Cristo nos enseña que seamos así. Es cierto que desde nuestra naturaleza es agredir o pagar con la misma moneda, como se dice vulgarmente. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que nos dice Mateo, muchos de los cristianos, entre comillas, no quieren padecer, y a veces, en vez de tener cristianos fieles, tenemos, y perdone la definición, la cizaña se parece mucho a un cristiano y hace todo bien hasta que no quiere morir por Cristo, y menos por el prójimo. No ser odiado por el mundo, ser amado, adulado y cariciado por el mundo es una de las situaciones más terribles en la que puede encontrarse un cristiano. ¿Qué mal he hecho?, preguntó el antiguo sabio. ¿Para qué hablé bien de mí?, dice Mayer en su comentario. Haga que su punto de vista doctrinal y todo su conocimiento en Cristo estén empaquetado de una forma práctica, de modo que cuando la gente quiera saber lo que usted cree, puede decírselo. Si desean saber que cree que eres algo, tan listo tu respuesta en unas pocas oraciones sencilla, dice Spurgeon, y con el más suave y modesto espíritu haz tu confesión de fe para alabanza y gloria a Dios. ¿Quién sabe sino que tan buena semilla producida una cosecha abundante? ¿Quién puede dudar de la veracidad de esta clara declaración?, dice Spurgeon. El significado simple del mandato es que en el centro mismo de la vida debe haber un solo Señor, y ese es Cristo. Se permite que otros señores invadan el santuario del corazón y ejerzan dominio sobre nosotros, nuestros propios deseos egoístas, la opinión ajena, la sabiduría mundana, la presión de la circunstancia. Estos y muchos otros señores nos dominan y rechazamos nuestra simple y completa lealtad a nuestro único Señor, dice Morgan en resumen de estos textos leídos. Cuando el apóstol Pedro nos habla en el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y usted siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Referente al verso 15 de esta primera de Pedro 3,
Ya sabemos que el apóstol Pedro pasó por varias defensas y que por medio de las oraciones de los hermanos de la iglesia salió de esas circunstancias varias. Y leamos simplemente 2 de las 4 que hemos expuesto en este episodio y reiteramos, ya hemos visto que el apóstol pasó por varias defensas. Hechos 2, 14 al 39, y nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, dice el apóstol Pedro, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor del humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, dice el apóstol Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice el apóstol Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautices en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Estamos viendo las veces que el apóstol Pablo se defendió, y podíamos leer otros, pero solamente vamos a referirlo, Hechos 3, del 11 al 26, Hechos 4, del 8 al 12, y también Hechos 5, 29, 32. La verdad, hermanos, es que nadie quiere sufrir.
cada uno incluyendo los cristianos, pero en el día en que Cristo nos llame a sus filas, podríamos decir y preguntarnos, ¿estás para sufrir? En menor a mayor, según la voluntad de Dios, así nos dice la Escritura bíblica. Dice el verso 18 de Primera de Pedro 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad, para llamarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sabemos que Cristo padeció una sola vez por nosotros. No hay sacrificio ni expiación que agrade a Dios, sino solo Cristo, que lo puede hacer por la voluntad y soberanía de Dios. Ninguno de nosotros tenía el medio para morir en la cruz. Solo el Hijo de Dios pudo nacer, vivir 100% hombre y Dios. No conoció pecado y padeció hasta las últimas gotas de sangre por ti, por mí, por nosotros, y resucitando al tercer día, fue glorificado en el Padre. En casi como si el apóstol dijera, ninguno de ustedes ha sufrido comparado con él, o al menos él era el sufrimiento supremo, el príncipe de los sufrimientos, el embajador del reino de la agonía, el Señor supremo en el dolor. Sabemos que un poco sobre el dolor, pero no mucho. El borde del manto del dolor es todo lo que tocan, pero Cristo lo usó como su manto diario. Nosotros sabemos soportar de la capa de la bebida del alimento del dolor, pero es muy poco, dice Spurgeon. Sentimos apenas un poco de calor del horno de Nabucodonosor, pero él vivió en medio del fuego entre los tres amigos de Daniel, dice Spurgeon. Cristo es un gran ejemplo de sufrimiento, sufrió por todos nosotros. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, restaurarnos la relación quebrada, deshilar y muerta con Dios. Dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, dice Efesios 2:18. Cristo murió en cuerpo y resucitó por el Espíritu. Esto nos dice la Escritura. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y los judíos respondieron y dijeron, dice allí en Juan 2:18-22, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Seguimos en 1 de Pedro 3, en el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quizá usted está esperando a ver qué decimos referente a este texto. En estos versículos leídos podemos entender lo que no es decir, que Cristo bajó al infierno a predicar a los espíritus encarcelados, y no es lo que el apóstol Pedro nos quiere decir. La verdad es que Noé es quien por medio del Espíritu de Dios pregonó a los que no creían en el diluvio, en la construcción del arca. No nos olvidemos que la construcción del arca no lo hizo de un día al otro.
como decimos vulgarmente, soplar y hacer botella, ¿no? Sino que demoró aproximadamente 100 años sin ayuda. Y si sus hijos lo ayudaran, se podría haber construido entre 70 a 75 años. Noé pregonó a estos hombres y mujeres incrédulos en el día del diluvio. Muchos querían entrar, pero Dios no los permitió. No creemos que Pedro dijera que Cristo predicó el Evangelio a aquellos espíritus encarcelados. Enseñó que Cristo anunció su triunfo sobre el mal, lo cual era una mala noticia para ellos, para los lectores de Pedro. Sin embargo, significa consuelo y aliento, dice Kieber en su comentario. No se nos dice cuál fue su mensaje, no se explica por qué solo se menciona a los desobedientes en los días de Noé. No se revela cuál fue el propósito o el resultado de la predicación de Cristo. Sobre todos estos puntos podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero no tenemos autoridad para nada que se acerque a la enseñanza dogmática, así nos dice Morgan en su comentario. Verso 21 de Primera de Pedro 3. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quienes habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pedro hace una comparación del agua, en este caso el diluvio, limpió todo en su tiempo, quedando solo 8 personas en el arca. El apóstol Pedro compara el bautismo. Noé no se salvó por la reforma gradual del mundo y de su restauración a su inocencia primitiva, sino que se pronunció una sentencia de condenación y sobrevivencia a la muerte, la sepultura y la resurrección. Noé debía entrar en el arca y morir para el mundo. Los diluvios debían descender del cielo y ascender desde su fuente secreta bajo de la tierra, porque así lo dice la Biblia. El arca debía sumergirse en muchas aguas, aquí estaba la sepultura, y luego después de un tiempo Noé y su familia debían salir a un mundo totalmente nuevo de vida, de resurrección. Que su iglesia que no piense en extender la mano de la incredulidad para estabilizar el arca del Señor. La historia de la iglesia debe ser la historia de Cristo repetida, será traicionada, azotada, acusada falsamente y escupida. Podrá sufrir su sacrificio y su muerte, pero resucitará. Su maestro resucitó y como él, ella resucitará y recibirá la gloria. Nunca podrá matar a la iglesia hasta que puede matar a Cristo, y nunca podrá derrotar hasta que derrote el Señor Jesucristo, quien ya lleva la corona del triunfo, así nos dice Spurgeon en su comentario. En este caso, el apóstol Pedro tuvo demasiado cuidado en decir que el bautismo en el agua no salva a nadie, sino un testimonio a lo de afuera. La salvación por medio del Espíritu Santo hace un cambio en la vida, en la mente, en la conciencia, en la costumbre de la persona, cambia sus hábitos e inclusive su alrededor, afecta para mejorar, porque Dios lo hace así. Más vale sufrir por hacer el bien si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cristo también murió una vez por todos y por los pecadores, el justo por los injustos, para llevar a Dios. Padeció la muerte en la carne, pero resucitó a la vida del Espíritu, en el que también fue predicado los espíritus que estaban en prisión, los que habían sido desobedientes, en un tiempo cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, o decir 8 personas, alcanzaron la salvación por medio del agua, así nos dice Berkeley en su comentario. Y es el agua lo que ahora os salva a los que representaban simbólicamente Noé y su compañía,
Quiero decir el agua del bautismo, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de mantener una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, que está a la diestra de Dios, porque fue al cielo después de que se le sometiera los ángeles, las autoridades y los poderes. Así que, de la misma manera que Cristo sufrió en su naturaleza humana, vosotros también debéis estar participando con la misma convicción de que el que ha sufrido en su propia carne ha terminado por siempre con el pecado, no dice Berkeley. En un contexto, su propósito es vivir lo que le queda de vida en la carne, no ya para obedecer a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Porque ya es bastante que hayáis visto cómo los paganos en el pasado, una vida de desmadre, lujuria, borrachera, juerga, de idolatría abominable, a la gente le extraña que ya no corráis a reunirte con ellos en el mismo inundación de vicio, dice Berkeley, y se burlan de vosotros por no hacerlo. Pero ellos tendrán que dar cuenta al que está dispuesto para juzgar a los que sigan vivos y a los que hayan muerto, porque para esto le ha predicado el Evangelio de las buenas nuevas hasta a los muertos, para que aunque ya ha sido juzgado en la naturaleza humana, pueda vivir en el Espíritu con la vida de Dios. Este no es solo uno de los pasajes más difíciles de la primera de Pedro, sino de todo el Nuevo Testamento, dice Berkeley. Además, es también la base de uno de los artículos más difíciles del credo. Descendió a los infiernos. Por tanto, es mejor leerlo todo seguido de un principio y pasar luego a estudiarlo en varias secciones. Más vale sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cristo también murió una vez por todas y por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, reitera Berkeley. Aunque este pasaje es uno de los más difíciles y diferentes del Nuevo Testamento, lo que Pedro presenta es que aun cuando el cristiano se vea obligado a sufrir injustamente por fe, no está haciendo más que recorrer el camino que anduvo su Señor y Salvador. El cristiano que sufre debe siempre recordar que tiene un Señor que sufrió primero. En el reducido espacio de estos dos versículos, Pedro incluye las cosas más profundas que se puede decir acerca de la obra de Cristo. Primero establece que la obra de Cristo fue única y no se puede repetir. Cristo murió una vez por todas y por todos los pecadores. El Nuevo Testamento dice esto a menudo. Cuando Cristo murió una vez por todo, Romanos 6:10. Los sacrificios del templo tenían que repetirse diariamente, pero Cristo hizo el perfecto sacrificio una vez por todas y por todos, cuando se ofreció a sí mismo, Hebreos 7:27. Cristo fue ofrecido una vez por todos para llevar el pecado de muchos, Hebreos 9:28. Somos santificados, dice Berkeley, por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo, una vez por todos, Hebreos 10:10. El Nuevo Testamento está totalmente seguro de que algo sucedió en la cruz que no ha de suceder nunca más, y que allí el pecado fue derrotado definitivamente. Dios trata en la cruz con el pecado humano de manera adecuada para todos los pecadores, para todos los hombres, para todos los tiempos que hemos visto. Segundo, establece que el sacrificio fue por el pecado, dice Berkeley. Cristo murió una vez por todos por los pecados. Esto, de nuevo, se dice frecuentemente en el Nuevo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura 1 de Corintios 15:13. Cristo se dio a sí mismo por nuestro pecado, Galatas 1:4. El ministerio del sumo sacerdote, y Cristo es el perfecto sumo sacerdote, es ofrecer sacrificio por el pecado. Hebreos 5:1 y verso 3. Él es la expiación por nuestro pecado.
Primera de Juan 2:2. En griego, por los pecados, es hiper o hiper y perihamartion. Resulta que la traducción griega del Antiguo Testamento, la frase regula para una ofrenda por el pecado es perihamartis, es el singular de hamartion, como por ejemplo en el Levítico 5:7 y Levítico 6:30, es decir, Pedro afirma que la muerte de Cristo es el sacrificio que expía el pecado de la humanidad. Podría decir que el pecado es lo que interrumpe la relación de que debería existir entre Dios y la humanidad, dice Berkeley. La finalidad del sacrificio es restaurar la relación perdida, la muerte de Cristo en la cruz. Como quiera que la expliquemos, basta para restaurar la relación perdida entre Dios y la humanidad. Puede que nunca lleguemos a estar totalmente de acuerdo con toda la teoría acerca de lo que sucedió realmente en la cruz, porque desde luego, como dice Charles Wesley en uno de sus himnos, todo es un misterio. Pero en una cosa podemos estar todos de acuerdo: gracias a lo que sucedió allí podemos entrar de una nueva relación con Dios. Tercero, dice Berkeley, afirma que el sacrificio fue vicario. Cristo murió una vez por todos por los pecadores. Él es justo por los injustos. Que el justo hubiera de sufrir por los injustos es algo extraordinario. A primera vista parece una injusticia. Como dice Edwin H. Robinson, solamente un perdón sin razón puede compensar un pecado sin excusa. El sufrimiento de Cristo fue por nosotros y el misterio consiste en que el que no merecía sufrir soportó el sufrimiento por nosotros y merecimos sufrir. Él se sacrificó a sí mismo para restablecer nuestra pérdida de relación con Dios. Cuarto, establece la obra de Cristo fue para llevarnos a Dios. Cristo murió una vez por todos por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. La palabra para llevarnos es prosegen. Tiene dos transformaciones vividas. Tiene una transformación judía, se usaba en el Antiguo Testamento, que llevaba a Dios a los que habían de ser sacerdotes. Era la norma divina. Llevarás a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión, Éxodo 29:4. La lección es como lo entendían los judíos. Solamente los sacerdotes tenían el derecho de acceder a Dios en el templo. Los laicos podían llegar hasta cierto punto, podían pasar por el atrio de los gentiles, el de las mujeres y el de los israelitas, pero allí se tenían que parar. No podían entrar en el atrio de los sacerdotes, en la presencia misma íntima de Dios y de los sacerdotes. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, pero Jesucristo nos lleva a Dios, abre el acceso a la más íntima presencia para todos. B tiene un trasfondo griego. En el Nuevo Testamento se usa 3 veces el nombre correspondiente. Prosegogoi, presegoiki quiere decir introducir, prosegoge quiere decir el derecho de acceso, de entrar. El resultado de introducir. Por medio de Cristo tenemos acceso a la gracia, Romanos 5:2. Por medio de Él tenemos acceso a Dios al Padre, Efesios 2:18. Por medio de Él tenemos seguridad y acceso y confianza para venir a Dios, Efesios 3:12. En griego esto tenía un sentido especializado. En el salón de los reyes había un oficial llamado el prosagogeus. En griego, el introductor, el que permitía el acceso, cuya función era decidir quién podría ser admitido a la presencia del rey y quién no. Como si dijera, tenía la llave de acceso. Es Jesucristo, en virtud de su obra, quien nos permite acceder a Dios. Quinto, cuando pasamos estos 2 versículos y nos adentramos en el pasaje, podemos añadir 2 grandes verdades más a los que
Pedro nos dice acerca de la obra de Cristo. Pedro ve la obra de Cristo en términos de un triunfo completo, dice Berkeley en su 6º punto. Dice que después de su resurrección, Jesús entró en el cielo y está a la diestra de Dios, y que los ángeles, las autoridades y los poderes se le han sometido, verso 3:22 de Primera de Pedro, lo que quiere decir que no hay nada ni en la tierra ni en el cielo fuera del imperio de Cristo. Para todas las personas trajo una nueva relación que Dios en su resurrección conquistó la muerte. Hasta los poderes angélicos y demoníacos están sujetos y comparte el mismo poder y trono de Dios. Cristo, el que sufrió, ha llegado a ser Cristo, el que venció. Cristo el crucificado ha llegado a ser Cristo el coronado, dice Berkeley en su final, y terminamos, hermanos, orando. Señor, te damos gracias, Señor, por comprender más de tu gloria, Señor, y sabiendo que nos inclinamos hacia ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro sacerdote, Señor. Gracias por sostenernos y también porque podemos aprender más de este texto, de lo que fue desde el 13 al 21 de Primera de Pedro. Señor, danos sabiduría y entendimiento cada día. Abre, Señor, esta cabeza. A veces son de piedra porque no entendemos o no comprendemos. Danos también, Señor, ese sentir de leer cada día tu palabra hasta comprenderlo, porque así es hermoso entender todas las palabras que tú nos enseñas por medio de ellas. Señor, te damos gracias también porque tú nos sostuvo hasta este momento, cada uno de los presentes y aquellos que no han podido entrar. Te damos gracias, Señor, porque tú suplirás las necesidades tanto espirituales como físicas. Señor, te pedimos por la iglesia perseguida y desplazada en el mundo, y por todas las cuestiones, Señor, de maldad que está ocurriendo. Oh, Señor, que podamos seguir pregonando nuestra ciudad, Señor, acá en nuestro Uruguay, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra en diferentes puntos de nuestra ciudad, y bendice, Señor, nuevamente a los presentes. Gracias, Señor amado. Amén. Bendiciones, hermanos.